¿Alguna vez te has sentado a leer la Biblia y sentiste que no entendiste nada? O peor aún, has leído algo que parecía claro, pero te dices cuenta que terminaste malinterpretándolo. Leer la Biblia no es lo mismo que estudiarla. Cuando aprendes a estudiarla bien, el texto cobra vida. Hoy quiero enseñarte en este video, en esta clase, cómo estudiar un pasaje bíblico paso a paso, de forma clara, sencilla y profunda, sin necesidad de ser un teólogo o un erudito. Así que sin más, quiero darte la bienvenida a esta clase. Para los que llegan nuevos a este canal, déjenme presentarme por unos segundos. Soy Osvaldo Pacheco, siervo de Cristo, esposo, padre de 2 hijos, estudiante de teología, consejero bíblico. Y me dedico a enseñar y a equipar creyentes para que puedan interpretar la Biblia con fidelidad, comunicarla con claridad y aconsejar a los demás hermanos que están en medio de sus luchas desde la verdad bíblica. Desde ya quiero invitarlos a que se suscriban al canal, a que den un like al video y si les gusta, deje un comentario acerca de algún tema que les gustaría que yo abordara en este canal a fin de poder equiparlos de una manera más eficiente de acuerdo a sus necesidades. Vamos a iniciar respondiendo la pregunta: ¿por qué estudiar un pasaje bíblico paso a paso? Primero, porque no basta con leer el pasaje y listo. Muchos errores doctrinales o de interpretación suceden cuando leemos un pasaje rápidamente o cuando lo sacamos de contexto sin entender cuál era el contexto de los receptores, cuáles son las necesidades, cuáles son los principios teológicos que podemos sacar de ese texto o las aplicaciones para nuestro día a día. Estudiar un pasaje correctamente nos lleva a conocer mejor a Dios, sus atributos, nos protege de engaños y nos transforma internamente, porque la palabra de Dios es inspirada y útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir en justicia. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por eso se hace fundamental, se hace prioritario, se hace urgente el poder estudiar la palabra de Dios, no por el simple hecho de leerla, sino de poder estudiar y comprender lo que el texto nos dice a nosotros de acuerdo a lo que podamos interpretar que el autor quiso decirle a los receptores originales. Así que aprender a estudiar bien la Biblia es un acto de reverencia y de obediencia al Señor. Así que vamos a comenzar rápidamente con el paso número 1. Y para mí, más allá de las técnicas, de las herramientas que yo pueda compartirles, este paso es el paso fundamental, el paso base que cimienta toda la estructura. Sin este paso, la estructura puede caer. Este paso es oración y disposición. Ora y dispón tu corazón. Antes de abrir la palabra de Dios, antes de abrir la Biblia, primero inclina tu corazón hacia el Señor. Ora y pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría. Santiago, capítulo 1, versículo 5 nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso nos dice la palabra de Dios. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender lo que Él inspiró a través de los autores bíblicos. Y sobre todo, pidámosle al Espíritu Santo, pidámosle al Padre, ¿sí?, que nos ayude a abrir la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, no con orgullo, sino para conocerlo cada día más a fin de ser más obedientes y ser cada día más semejantes a Cristo. Aquí un consejo rápido: haz del estudio bíblico un momento sagrado, no solo un ejercicio intelectual. Aprovecha todos los días, saca un espacio para hacer un estudio bíblico de manera inclinada hacia Dios, de manera que dispongas tu corazón para que el Señor te hable, y no solo te hable, sino que también te pueda transformar a fin de que puedas ser semejante cada día más a Cristo. Vamos con el paso número 2. Vamos a comenzar a leer el pasaje completo varias veces. O sea, no vamos a comenzar
el estudio bíblico leyendo solo un versículo aislado, sino que vamos a estudiar, por ejemplo, si vamos a leer Juan, capítulo 15, versículo 5, por lo menos procuremos leer desde Juan, el capítulo 1 hasta el versículo 11, o sea, 5 versículos antes y 5 versículos después, al menos. Entonces, para esto tengo algunas recomendaciones. Lee primeramente el texto completo, ¿sí? No leas el versículo aislado, pero también busca o pretende leer 2 o 3 traducciones diferentes a fin de que puedas tener un panorama más completo. Puedes leer la Reina Valera, Nueva Traducción Viviente y Traducción Lenguaje Actual. Y si es posible para ti, y si tienes la disposición, el espacio, el ambiente, si tienes la facultad o la facilidad, lee el texto en voz alta para captar el ritmo y el énfasis que el autor está haciendo. Algo también muy importante es sube el nivel. ¿A qué me refiero con esto? Anota, comienza por anotar, aquí ya comenzamos con el primer paso de la básico de la interpretación bíblica, que es observar qué palabras se repiten en el texto que estás leyendo y principalmente en el versículo que quieres estudiar. El objetivo de este paso es que puedas familiarizarte con el texto, que, como dice por ahí, que se te meta el texto en el corazón. Dice la palabra que sobre toda cosa cuida tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, procuremos que el texto que leamos, ese versículo, ese pasaje, penetre nuestro corazón. Esa es la finalidad de este paso número 2. Después viene el paso número 3. Y aquí vamos a comenzar con una observación más detallada en donde vamos a responder la pregunta, ¿qué dice el texto para los receptores originales? O sea, ¿cuál fue el origen, el propósito del autor bíblico cuando escribió esas palabras, ese texto, esos capítulos inspirados por el Espíritu Santo? ¿Cuál era el mensaje original para los receptores originales? En esta etapa no vamos a comenzar como interpretando lo que dice el texto ni aplicando aún. Nuestro propósito aquí es descubrir cuáles son como que las intenciones que el autor tuvo, cuál es el significado del texto para los receptores originales. Aquí voy a compartirles rápidamente algunas preguntas que nos van a ayudar a descubrir cuál fue el propósito que tuvo el autor al escribir ese texto a los receptores originales. ¿Quién habla? ¿A quién se dirige? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles palabras se repiten? ¿Hay verbos claves? ¿Hay conectores lógicos? ¿Qué género literario es? ¿Qué podemos observar del contexto histórico, cultural y literario? Cuando puedas y comiences a observar, a hacer este paso, es clave que comiences a anotar todo lo que ves y seguramente vas a decir, uy, pero es muy largo. Sí, la verdad es que esta es la parte como más larga del estudio, pero sin esta parte no puedes interpretar ni mucho menos pasar a la aplicación del texto. Así, aquí va a ser clave usar resaltadores, notas, utiliza un cuaderno adicional donde puedas tomar notas de lo que vas observando en el texto. Un paso también clave es la interpretación. Y para poder interpretar es fundamental observar y detallar, descubrir cuáles son las diferencias entre el pueblo original, entre el pueblo receptor y nosotros. Y podemos descubrir que hay unas diferencias entre la cultura, el idioma, el tiempo, el contexto, todo lo que hace que el pueblo original se diferencie de nosotros o lo que va a hacer es ampliar el río. Vamos a suponer que hay un río entre el pueblo original y nosotros. Ese río va a ser cada vez más ancho cada vez que descubramos la cultura, el tiempo, el contexto en el que desarrollaba, las costumbres, los principios que tenía el pueblo. Para eso va a ser clave para poder interpretar el texto. El paso número 4 es aplicar lo que el texto nos dice. ¿Qué significa el texto que estoy leyendo
para mí el día de hoy? Y aquí es clave que puedas hacerte esta pregunta. A la luz de lo que el texto dice y significa, ¿qué me está pidiendo Dios? ¿Cuál es el principio teológico? ¿Cuál es la aplicación que puedo darle al texto en este día? Y aquí vamos a hacerlo lo más práctico. Hay un mandato que obedecer, hay un pecado que confesar, una verdad que recordar, un ejemplo que seguir o un ejemplo que evitar. La aplicación debes tener en cuenta que no es algo emocional, sino que es obediente. Y dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, versículo 22, no se contenten solo con escuchar la palabra, llévenla a la práctica. Muy fundamental eso. Entonces, quiero desde ya, si hasta esta parte del video, hacer como un stop. Si este video te está gustando, si te estoy aportando valor, si sientes que estás aprendiendo algo, quiero invitarte a que te suscribas al canal y dejes un comentario en el video sobre qué es lo que más te ha impactado o te ha gustado de lo que he compartido hasta esta parte del video. Vamos con el paso número 6. El paso número 6, el paso número 1 era observar, paso número 3, observar, paso número 4, interpretar, paso número 5, aplicar, ¿qué significa para mí hoy? Y el paso número 6, confirma con otros textos, confirma con otros pasajes de la Biblia. Usa la Biblia para interpretar la Biblia. Este pasaje contradice otro, es una pregunta que me tengo que preguntar. Hay otros versículos que hablen del mismo tema. Jesús enseñó algo similar. Vamos a ver un ejemplo rápido. Si estudias Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9 sobre la salvación por gracia, podemos confirmar con qué? Con Romanos capítulo 3, versículo 23 al 24, con Gálatas capítulo 2, versículo 16, con Tito capítulo 3, versículo 5. Esto lo que va a hacer es confirmar lo que el texto dice y no ver o de pronto no sacar una doctrina que está aislada y que la misma Biblia no reafirma. En pocas palabras, o que la Biblia contradice. O sea, si yo saco una doctrina de un solo pasaje y leo otros pasajes y la Biblia contradice, ahí estoy haciendo una mala interpretación. Por eso es fundamental, es clave que podamos usar la Biblia para interpretar la Biblia. Esto nos va a proteger grandemente de hacer una doctrina aislada de un solo versículo o pasaje que estemos leyendo. Vamos a ver un ejemplo completo con Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículo 5? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, el primer paso es la oración. Antes de estudiar este pasaje, vamos a orar y a pedir dirección. Señor, háblame a través de tu palabra. Ayúdame a entender no lo que yo quiero ver, sino lo que tú realmente dijiste a través del autor bíblico que fue inspirado por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíame y dame entendimiento para poder interpretar la palabra correctamente. Amén. Entonces, después de que ya hago la oración y que obviamente quiero hacer un paréntesis aquí. No es que vas a hacer una oración larga ni la de 50 minutos. Lo que más vale es la oración sincera, genuina, que sale realmente del corazón. Y no quiero que hagas la oración tampoco cumpliendo como que, ay, Osvaldo dijo que ese es el paso número 1, voy a hacer entonces la oración. No, hazla con un acto de que de disponer tu corazón realmente. Luego viene el paso número 2, que es hacer una lectura completa. No estudie solo el versículo 5. Aquí lo que vamos a hacer ahora es leer el versículo 1 hasta el versículo 11 para ver cómo Jesús está usando una metáfora completa de la vid y los pámpanos para enseñar sobre la comunión con Él. Un consejo clave aquí, mis amigos, como les dije, lean también otra versión. Puede ser la Nueva Traducción Viviente, traducción lenguaje actual, para ver diferencias en palabras como permanecer, fruto o hacer. Entonces vamos a leer Juan 15, capítulo 5, versículo 11 en la versión Reina Valera. Vamos a leerlo completo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto,
lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Acabamos de leer la versión Reina Valera. Vamos a leer ahora el mismo capítulo, versículo del 1 al 11, en la versión traducción lenguaje actual. Dice así: Jesús continuó diciendo a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más frutos. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, les prenden fuego. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré por siempre, así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo. Les digo todo esto para que sean tan felices como yo. Entonces, acabamos de leer aquí ya dos versiones, Reina Valera, traducción lenguaje actual, lo cual ya nos da como un panorama de el mensaje de este capítulo. Vamos a pasar al paso número 3, que es la observación. ¿Qué dice el texto? Vamos a comenzar por observar primero que todo las palabras repetidas. Aquí en pantalla les estoy mostrando en este momento las palabras que yo logré identificar de acuerdo al color. Vemos que está vid, padre, pámpano, fruto, limpiará, permanecer o en diferentes conjugaciones. Y dice algo muy claro, hace como una condición. Separados de mí, nada podéis hacer. Y también amado, la palabra amor, también está, a ver, padre, también está. Aquí están viendo en pantalla cada una de las palabras. Entonces, vamos a notar lo que vemos literalmente en el texto. Hay una comparación aquí. Él es la vid, el tronco principal. Nosotros somos los pámpanos, las ramas de ese árbol, de ese tronco principal. Y se menciona una condición, el que permanece en mí y yo en él. Ahí hay una condición, pero también se menciona una consecuencia positiva. Lleva mucho fruto. Pero también podemos descubrir al observar ese pasaje que hay una advertencia clara. Separados de mí, nada podéis hacer.
Vamos a ver qué palabras clave encontramos al leer ese pasaje de Juan capítulo 5, versículo del 1 al 11. Vemos que permanecer se repite al menos 10 veces en el capítulo. O sea que la palabra permanecer es central. Fruto 6 veces, lo cual también vemos que aparece también en Gálatas 5. Conecta con madurez espiritual. Y si estudiamos también la palabra, por ejemplo, cuando vemos cuando Juan bautizaba a través del agua, él hablaba también de dar fruto. Entonces, una de las muestras de arrepentimiento, decía Juan, que es el bautismo, pero sobre todo el dar fruto. Separados de mí nada podéis hacer. Aquí hace un énfasis, enfatiza la dependencia total en él y menciona la vid al menos 3 veces. Preguntas que surgen. ¿Qué significa permanecer? ¿Cuál es el fruto? ¿Qué quiere decir que separados de Jesús no podemos hacer nada? ¿Qué nos dicen esas preguntas o esos cuestionamientos que estamos haciendo? Lo repito. ¿Qué significa permanecer? ¿Cuál es el fruto? ¿Qué quiere decir separados de Jesús no podemos hacer nada? Ahora viene el paso número 4, que es la interpretación. ¿Qué significa todo lo que acabamos de leer, todo lo que acabamos de resaltar? Y aquí vamos a buscar lo que quiso decir Jesús a sus discípulos ese día. Vamos a entender el contexto histórico. Jesús está hablando con sus discípulos la noche antes de ser arrestado. Eso está en Juan 13:17. Está dando sus últimas instrucciones. ¿Cómo seguir conectados con Él una vez que ya no esté físicamente? Vamos a explicar la metáfora aquí. La vid es Jesús. Él es el origen de toda vida espiritual. Si Él es el origen de toda vida espiritual y nosotros como creyentes queremos crecer en madurez espiritual, debemos estar conectados a la vid, ya que si no estamos conectados a la vid, esta rama se va a secar y va a ser echada al fuego porque no da un fruto. Entonces, los pámpanos de los cuales se menciona en ese pasaje somos nosotros los creyentes, los cuales no tenemos vida en sí mismos si no estamos unidos al tronco. Y el fruto, mis hermanos, es el resultado visible de esa unión, lo cual se puede traducir en un carácter transformado, en obediencia, en amor al prójimo, en compasión, en mansedumbre, en humildad, en paciencia. Aquí los invito a ver Juan capítulo 15, del versículo del 9 al 12. Se puede traducir en madurez espiritual, en cada día ir o estar persiguiendo una santificación progresiva a fin de buscar cada día ser más semejantes a Cristo. Entonces veamos que dice, hay una consecuencia. Cuando nos habla, hay una advertencia, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué significa nada podéis hacer? Y aquí no estamos hablando de que no podemos hacer nada a nivel general, como trabajar, estudiar, caminar. Muchas personas van a decir, no, pero yo no soy creyente, yo no voy a la iglesia, yo puedo hablar, yo puedo comer, yo puedo jugar, yo estoy vivo. Entonces no es que tenga que permanecer unido al tronco, dirán muchas personas, pero aquí no está hablando de esa unión. Nada con valor eterno, escúchenme bien, nada con valor eterno puede hacerse si no estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. No puedes producir un fruto espiritual, una transformación del carácter. No puedes ser restaurado, no puedes sanar tu corazón de verdad si no estás unido al tronco. En pocas palabras, no puedes producir fruto espiritual desconectado de él. También habla de permanecer. Esa es una palabra central de estos versículos. El griego es meno, que implica quedarse, habitar, mantenerse unido. Escúchenme bien. Permanecer, según la etimología y el origen de la palabra, implica quedarse, habitar, mantenerse unido. Entonces, no es solo decir yo creo una vez,
sino una relación continua de dependencia, de fe y de obediencia constantemente. Ahora viene el paso número 5, que viene siendo la pregunta: ¿qué significa para mí hoy? ¿Qué principios teológicos puedo sacar y cómo puedo aplicar esos pasajes o esos principios teológicos para mí el día de hoy o para la comunidad de creyentes? Entonces, vamos a comenzar, mis hermanos, por examinar nuestra vida. ¿Estamos produciendo fruto espiritual? ¿Pueden ver las personas una transformación de carácter? ¿Pueden ver las personas en mí compasión, humildad, paciencia, mansedumbre, amor hacia el prójimo? ¿Estoy realmente unido a Cristo o solo tengo una actividad religiosa? ¿Estoy dependiendo de Jesús día a día o estoy tratando de vivir con mis fuerzas, con mi empeño día a día? Y aquí tenemos algunas preguntas para reflexionar. ¿Qué hábitos fortalecen tu permanencia en Cristo? ¿Qué hábitos diarios estás practicando para fortalecer tu permanencia en Cristo? La oración, la palabra, la obediencia, el ayuno, la práctica de las disciplinas espirituales. También hay una pregunta. ¿Hay algo en tu vida hoy, querido hermano, querida hermana, que esté cortando tu comunión con Él, que te evite permanecer constantemente en obediencia unido a Él? Tu servicio a Dios brota de intimidad, de obediencia con el Señor o de rutina, o porque te toca, o porque te asignaron la tarea. Y aquí podemos ver también que podemos tomar decisiones muy prácticas. Hacer un compromiso al estudiar este pasaje, podemos hacer un compromiso concreto hoy. Voy a comenzar mis días buscando al Señor antes que cualquier otra cosa, no porque quiera aparentar, o simular que estoy dando un fruto, sino porque quiero que nazca de estar unido en Él, que el fruto que dé sea consecuencia de estar reunido realmente en Él, de que mi carácter sea transformado, de que mi corazón sea lleno, de que cuando escuche y lea la palabra yo pueda ser cada día más obediente al Señor y que pueda responder ante cualquier circunstancia que esté enfrentando de manera que agrade al Señor cada día. Y luego de eso, de poder ver como la aplicación, vamos a pasar a la confirmación con otros textos. Entonces, cuando hablamos de estoy produciendo fruto espiritual, ¿por qué esta pregunta es esencial? Porque el texto nos dice que el que permanece en Cristo lleva mucho fruto. Si alguien no está produciendo fruto, mis hermanos, es un indicador de que algo está mal en su relación con Cristo. Y veamos lo que nos dice Mateo capítulo 7, versículo 20. Por sus frutos los conoceréis. Entonces el fruto nos salva. Ojo con esto. Pero revela si realmente estamos conectados a la vid, Cristo. ¿Cómo saber si hay fruto? Es la pregunta. Comencemos por mirar nuestro carácter. ¿Cómo nos relacionamos con las personas? ¿Cómo vemos a las demás personas? ¿Cómo vemos a los necesitados? ¿Cómo vemos a aquel que todo el mundo aparta? ¿Cómo tomo mis decisiones? ¿Cómo reacciono ante las circunstancias que nos presenta la vida? ¿Tu crecimiento espiritual cómo es? ¿Cómo ha sido en los últimos meses? ¿Eres más paciente que hace 2 meses? ¿Tienes dominio propio? ¿Estás sirviendo a otros con amor? ¿Estás practicando cada día más las disciplinas espirituales o simplemente buscas al Señor cuando hay un tiempo de necesidad? ¿Cómo está tu vida el día de hoy? Son preguntas que nos podemos hacer. ¿Estoy unido realmente a Cristo o solo tengo actividad religiosa? Esto teniendo en cuenta las aplicaciones que sacamos. ¿Por qué esta pregunta es fundamental? Pues porque es muy fácil confundir hacer cosas para Dios con estar con Dios. Podemos ir a la iglesia, leer la Biblia, inclusive puedo estar frente a los hermanos y predicando la palabra de Dios. Y aún así, no tener una relación íntima con Dios. Juan, capítulo 5, versículo 39 al 40 nos dice, escudriñáis las escrituras y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
Hay personas, hermanos, que estudian la Biblia, pero nunca vienen realmente a Jesús. Hay personas, hermanos, que asisten al culto dominical, pero no escuchan la palabra. Están asistiendo, pero sus oídos están cerrados. Hay personas que escudriñan la palabra, pero no dejan que ésta los transforme. Entonces, esa es una pregunta que nos confronta mucho. ¿Tu vida con Dios es solo rutina o es una comunión viva, diaria, de amor y de dependencia? La pregunta que nos surge también es, ¿estoy dependiendo de Jesús día a día o tratando de vivir en mis fuerzas? ¿Por qué esta pregunta es clave? Porque Jesús fue claro, separados de mí, nada podéis hacer. Muchos creyentes quieren resultados espirituales sin conexión espiritual. Sirven a Dios en su carne, luchan contra el pecado en sus fuerzas y se frustran porque vuelven y caen al pecado. Esta pregunta busca que nos detengamos y reflexionemos profundamente. ¿Estoy tratando de ser un buen esposo, padre, líder, sin depender en oración de Cristo, sin tener dependencia en el Señor? ¿O estoy planificando mi vida sin buscar su dirección? Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay otra pregunta, ¿qué hábitos fortalecen mi permanencia en Cristo? ¿Por qué esta pregunta es clave? Porque la permanencia no es algo pasivo, hermanos, sino que requiere una práctica espiritual continua, diaria. Jesús lo dijo, el que permanece en mí. ¿Y cómo se permanece en Cristo? Es la pregunta. Con hábitos que alimentan la comunión, como cuál, la lectura diaria de la palabra, meditar la palabra de Dios, oración constante, la obediencia práctica, el ayuno, la comunión con otros creyentes, el arrepentimiento continuo, hermanos. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7 nos dice, así como habéis recibido al Señor, andad en Él. Y aquí estamos viendo con estos versículos cómo otros pasajes confirman el estudio del pasaje que hemos leído anteriormente. Entonces, es muy importante porque esa pregunta de qué hábitos fortalecen mi permanencia en Cristo nos lleva a evaluar qué estamos haciendo diariamente para permanecer unidos a Él. Otra pregunta que hicimos en la parte de aplicación es, ¿hay algo que esté cortando mi comunión con Él? Porque esta pregunta es fundamental, porque el pecado, hermano, el pecado que no confesamos, la distracción o la autosuficiencia puede estar cortando esa comunión espiritual. Y recordemos que desde el momento de la creación, el Señor, dice, creó Dios a hombre, a varón y a mujer, pero el objetivo de esa creación es para que vivamos siempre en comunión con Dios. Y aquí debemos ser muy honestos. ¿Estoy o hay algún pecado en mi vida que he estado justificando y que no me ha animado a confesar? ¿Estoy tan ocupado día a día en mis rutinas que no tengo tiempo para Dios? ¿Estoy viviendo en ansiedad, en preocupación, en estrés o en medio de una lucha porque no oro, no confío en el Señor, no dependo del Señor, sino que me fío de mis propias fuerzas y de mi capacidad? Y en medio de las circunstancias me aparto del Señor porque me estreso, me entra la ansiedad. ¿O solo busco el Señor cuando estoy en medio de alguna lucha que me sobrepasa? Hermanos, aplicación real implica arrepentimiento. Así que esta pregunta no se evalúa, sino que llama a la acción. Recordemos Isaías capítulo 59, versículo 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Por ende, el arrepentimiento constante es vital para no romper esa comunión con Dios. Entonces, recordemos las etapas y las acciones. Primero, la oración. Pedir guía del Espíritu Santo es clave. Luego viene la lectura. Vamos a leer no solo el pasaje que vamos a estudiar, sino 5 versículos antes, 5 versículos después, al menos. Luego viene la observación. Vamos a ver palabras claves como la vid, pámpanos, permanecer, fruto, el Padre. Vamos a ver la interpretación luego que viene. ¿Qué significa permanecer? Vivir unidos a Cristo. Fruto es una vida transformada. Luego pasamos a la aplicación. Evalúa tu dependencia diaria y cuáles son tus frutos espirituales.
Y la confirmación vamos a verificar en la misma palabra, porque la Biblia interpreta la Biblia, como por ejemplo en este caso Gálatas 5, Mateo 7 y los versículos que leí anteriormente sobre el fruto y permanecer. Sin más, quiero invitarlos a que vean los demás videos de este curso de hermenéutica fácil y sencilla para principiantes. Los invito a que se suscriban al canal y que dejen un comentario, denle like y compartan este video con otros hermanos que ustedes consideren que van a ser edificados a través de este contenido que estoy compartiendo. Nos vemos entonces en otro video.